Bienvenido a la enseñanza del idioma Ngobe, a nuestro canal de enseñanza del idioma Ngobe. Hoy aprenderás en esta sesión cómo se pronuncian las vocales en el idioma Ngobe. Tirbakuiribere, Nuhodraye, Mundakodoroderi, Muyantakodoroderi, Muntakuemigare, Bromadar Hakite, Kuekadare, Jewd. Blidagare Muya, Muntakuemigare Hamhai, di kuene migete mungraonere blida mi akarigare muy akwa montamigare hay kega kuene migete mungraorado nere. Si usted sabe hablar el idioma Ngobe pero quiere conocer más sobre esto, pues le dejaré este video por acá. Si usted no habla Ngobe pero quiere aprender el idioma Ngobe, pues esto es tu oportunidad para que aprenda. Hoy aprenderemos sobre las vocales. Empecemos. En el idioma Ngobe existen 8 vocales importantes, la cual es la base para comenzar a hablar, a escribir, ¿sí? Y todo esto a leer también. Hay que considerar todo esto como parte fundamental en el idioma Ngobe. Empecemos. A, E, I, U, O, Como ustedes observarán, son 8 vocales en el idioma Ngobe. Las 5 primeras ya ustedes lo conocen en castellano. Sin embargo, estas 3 últimas quizás lo había visto, pero no lo sabían pronunciar. Pues este es tu momento. Leamos. A, E, I, O, U. O, U. Ahora bien, vamos a hacer una diferencia entre las que no llevan diéresis y las que llevan diéresis, colocándolo debajo de cada una de las que no llevan diéresis. Y hacemos una comparación. A, O, U. ¿Sí? Al revés. U, O, A. Notarán que existe una gran diferencia al colocarle una diéresis. También vale mencionar que al usted colocarle diéresis en una palabra que no corresponde y se lo envía a alguien, puede que te entienda otra cosa. ¿Sí? Sin embargo, si tú le hablas y sabes hablar, hay personas que te van a entender correctamente y no hay problema. Muchas veces cuando escribimos es ahí donde viene el problema de que el mensaje sea transmitido incorrectamente o que la persona te entienda otra cosa. Así es que esto es importante. En el idioma Ngobe, estos 8 vocales es muy importante. Vamos a conocer una palabra, quizás ustedes que residen en Panamá lo han escuchado, Ngobe. Ngobe es uno de los 7 pueblos indígenas que existe en Panamá. Así es que muchas veces las personas se refieren a ese pueblo y dicen Ngobe o Nobe, pero lo correcto es Ngobe. En esta ocasión vamos a identificar esa escritura correcta. Empecemos. Sin embargo, escribimos acá una sílaba, haciendo una pequeña comparación de 4 sílabas. Le agregamos una A sin diéresis, una O sin diéresis, una A con diéresis y una O con diéresis. Notarán, pero ustedes dirán, ahora cómo lo pronuncio. No hay problema, ya se lo enseño. Si tengo una NG, hago una separación, automáticamente hay un sonido por delante de la G. Sería y si le colocamos una A, sería na. ¿Sí? Sería na. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, es importante pronunciar estas 4 sílabas que están acá. Ya hemos identificado qué sonido va delante de la G.
na, na. Bien. Entonces, acá sería na, ngo, ngo, ngu, na, ngo, ngo, ngu. ¿Sí? Entonces, luego de haber identificado esto, ahora vamos con la palabra que queríamos conocer. No. Repetimos esto mismo y le agregamos la B. Sería de la primera, ahora vamos con la segunda. Y acá la última, le agregamos la B. ¿Cómo se pronuncia? Si dijimos que acá es na, acá mu, y acá no, y acá ng. Ahora le agregamos la B, sería ngave, ngove, ngove, ngve. Notarán que hay una gran diferencia, aunque las personas que te escuchan no lo notan, pero las personas que hablan ngove lo nota automáticamente si usted lo pronuncia mal o le ponen diéresis a las vocales que no corren. Ngave, ngove, ngove, ngve. ¿Sí? Entonces, ya teniendo esto en cuenta, podemos determinar cuál de esto es la correcta. Sin embargo, antes de que identifiquemos cuál es la correcta, muchas veces las personas escriben o se refieren al pueblo ngove de esta manera. O a veces le ponen hasta diéresis. Y lo escriben así. Esto es como un pequeño ejemplo de los errores gramaticales en el idioma ngove que las personas suelen cometer. Y dicen nave, nove, nove, nove. En la gramática o en el alfabeto del idioma ngove, esto que están aquí, la GN, no existe. No existe. No se usa. Por lo tanto, si usted en algún momento ha estado escribiendo de esta manera, para que haga esa corrección, y lo correcto es esto que está acá arriba. Sin embargo, si usted se refiere al pueblo ngove, lo correcto es ngove. Ngove. Lo correcto es ngove. Así que esto es importante para que vayamos mejorando. Luego de haber aprendido eso, y también vale mencionar que nga, esto es una palabra y significa en castellano largo. Nga. En el idioma ngove, cuando decimos nga, nos estamos refiriendo a algo largo. Mu es una sílaba nada más. No, esto se usa para referirse a un pueblo, ngove, acá en Panamá, agregándole la B. Ng, esta última que ustedes ven acá, significa o nos referimos cuando son sonidos de algo. Cuando tú escuchas algo, ng, sería ng, sonido. Muy bien. También es muy importante mencionar en el idioma ngove que esta E y no llevan diéresis. Las vocales E y no llevan diéresis. Si usted le ha estado colocando diéresis a la E, a la I, ya sea en tu nombre ngove que tiene o en alguna otra escritura que haya enviado o haya realizado por ahí,
no se le coloca diéresis a esta E, I. Solamente esta 3, siempre y cuando en el idioma mover aplique. Esto es muy importante porque al colocarle diéresis a uno de estos vocabularios, como esta por ejemplo, incorrectamente, se entiende otra cosa o el mensaje puede ser transmitido de una manera errada. Por lo tanto, esto es importante para que vayamos identificando. También es importante mencionar que en el idioma noveré no se usan tildes, como en castellano se suelen usar. En el idioma noveré no se colocan tildes a las palabras. Solamente las diéresis, como dijimos, siempre y cuando esto aplique. Muy bien, ya teniendo todo esto en cuenta, hoy hemos aprendido en el idioma noveré cuál es el pueblo originario en Panamá. Uno de los 7 pueblos originarios que se escribe correctamente es Nover. Y hemos aprendido a diferenciar entre una pronunciación de NG, sería no, no, sería no, de una manera rápida, no. Hay muchas personas que hablan rápido el idioma noveré, no se nota una N por delante. Sin embargo, para las personas que sí entienden perfectamente el idioma noveré, automáticamente determina esto. También puedo señalar que en la otra sesión que viene estaremos enseñando lo que son los alfabetos que se usan en el idioma noveré y en conjunto las vocales también para considerarse como consonante y alfabeto en general. Así que esto que ustedes ven acá es muy importante y vamos a pronunciar nuevamente A, E, I, O, U, O, U. Las 3 últimas es importante. O, la A con diéresis, O, la O con diéresis, la U con diéresis, U. De esta manera, ustedes podrán poner en práctica y a prueba todo lo que aprendan conmigo. Muchísimas gracias. En noveré se dice hasta luego, hasta pronto, se dice hatuay.